Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Son tardes, pero son buenas noches. Hoy se va a pasar este video al ratito y como siempre, pues les mando un saludo en el nombre del Señor Jesucristo a todos y vamos a continuar pues hablando del Señor Jesucristo, las cosas que la Biblia dice acerca de Él. Y aquí tiene que intervenir nuestra fe para que nuestra fe esté fundada sobre fundamento, o sea, que tenga un fundamento. Y este fundamento de nuestra fe es Jesucristo, a quien estamos describiendo a través de la Escritura. Ya hablamos de teofanías, ya vimos lo que el Padre habla de Él, lo que Él habla de Él, lo que los apóstoles hablan de Él, lo que los profetas hablan de Él. Y la vez pasada hablamos que Él fue hecho carne. Dice la Escritura que Él fue hecho carne y aquel verbo fue hecho carne. Entonces, en otro lugar, Juan decía, vino mediante agua y sangre. Así es que el hecho de que diga aquí la Escritura que Él se hizo carne, es lo mismo que se hizo hombre, ¿no? ¿Y eso qué incluye? Incluye el espíritu humano, el alma humana y el cuerpo humano. Entonces, Jesucristo fue un ser humano, pero era Dios. Él era Dios y era hombre. Él es el Dios y hombre. Él es el Cordero y León. Jesucristo es tantas cosas que alguien dijo, para conocer al Señor se necesita muchísimo, ¿no? Conocerle como Cordero, como León, como hombre, como Dios, conocerle como el Rey, conocerle como el esclavo, conocerle como el Hijo del Hombre, conocerle como Dios mismo, ¿no? Así es que hoy vamos a continuar y vamos a hablar de los muebles del Santísimo y ahí vamos a arrancar para ver cómo toda esta tipología nos habla acerca de Jesucristo también. Ahí estaba implícita su vida humana y su vida divina, pero vamos a hablar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por permitirnos estar en esta hora aquí reunidos. Señor, en tu corazón, Señor, tú dispusiste que estarías en tu casa, la cual somos nosotros, la cual fue Jesucristo, la cual es ahora tu iglesia. Padre, te bendecimos para que tu beneplácito y tu corazón, Señor, estén llevando a cabo tu preciosa voluntad en nuestras vidas y en la vida de la iglesia, sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Padre, en el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y te damos gracias por Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Aleluya. Bien, pues vamos a comenzar. Vamos a considerar un poquito la tipología del arca, en donde te vas a dar cuenta que, o lo que hemos hablado de ella, porque la Biblia dice esto, que era hecha de oro y era hecha de madera. Entonces, el oro estaba era por dentro y por fuera, ¿no? Hablando del arca. El oro por dentro se refiere obviamente a la identidad divina del Hijo de Dios, y esto fue antes de la encarnación. O sea, Dios, dice la Biblia que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, esto fue antes de la encarnación. Por eso es el oro adentro. Estamos hablando del arca. Pero Él se hizo carne, o sea que ahora un poquito más afuera es de madera de acacia y eso representa a la humanidad. Así como Juan el Bautista dijo, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Esto está en Lucas 3:9. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Eso se refiere a los hombres. Así como el tabernáculo fue hecho de madera de acacia, según lo que dice aquí la Escritura, fue hecha de tablas que nos representan a nosotros y que juntos formamos el tabernáculo. Entonces, en el arca que representa a Cristo, dice aquí que tenía oro por dentro y oro por fuera. Vemos por dentro el oro. Porque acuérdate que era por dentro y por fuera, estaba rodeada de oro, revestida de oro por dentro y por fuera. Entonces, el oro por dentro nos está hablando de la identidad divina de la persona del Verbo. Este oro interno, esto que representa a Dios. Pero Él se hizo hombre. Entonces, ahí quedó la madera y luego Él dijo, Padre, glorifícame a tu lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuera. Juan 17:5. Entonces,
el Padre le devolvió al Hijo otra vez la gloria, según lo que dice aquí, solo que ahora no solo era el Hijo de Dios, sino también era el Hijo del hombre. Entonces, el Hijo de Dios se hizo hombre, subió a la gloria del Padre, el Padre le dio la gloria que había tenido con él antes, y ya no solamente es el Hijo de Dios, sino también el Hijo del hombre. Entonces, en la presencia de Dios, en la presencia del Padre, hay un Dios que intercede por nosotros, es el Hijo de Dios, el sacerdote según el orden de Melquisedec, nuestro abogado, pero también hay alguien que representa al hombre cerca del Padre, y ese también es Jesucristo. Ahora, ya que él había asumido su naturaleza humana para siempre, ahora cuando el Padre le devolvió la gloria al Hijo de Dios, entonces el Hijo de Dios la recibió, pero ahora no solo como Hijo de Dios, sino que también como Hijo de hombre, ya no solamente con su naturaleza divina, sino con su naturaleza humana. Y aquí hay algo interesante, él no piensa renunciar nunca, ni va a renunciar nunca a su naturaleza humana, porque el hombre, mis hermanos, muestra la imagen de él, o sea, fuimos hechos a la imagen de él. Entonces, él tiene su naturaleza humana a la que jamás va a renunciar, porque el hombre muestra su imagen. Él es el prototipo para el hombre. ¿Qué fue lo que pasó entonces? El Padre le dio la gloria y fue glorificado con aquella gloria que antes tenía, porque esa gloria pasó también ahora a su humanidad. Cristo en su humanidad fue glorioso también. Y esa gloria ha pasado a su humanidad, y entonces el Hijo glorificó la naturaleza humana. En su glorificación, ahora tiene la gloria también por fuera. Es decir, ahora el oro no está solamente por dentro, sino también está por fuera. Por cuanto tú ves que el arca va presidiendo la posición de los muebles en el santuario, es decir, el arca es la que va poniendo como como liderazgo pues en los muebles del santuario. Detrás venía el otro montoncito con la mesa y los panes de la proposición, y en tercer lugar estaba el candelero, en cuarto lugar estaba el altar de oro con el incensario, ¿no? Entonces ese grupito que iba adelante presidía, era el arca. El arca siempre tiene que presidir, eso es lo primero, eso es lo que ocupa el lugar central en la casa de Dios, en el tabernáculo. ¿Te acuerdas que hablamos la otra ocasión de aquel hombre que tocó el arca en los tiempos de David, que se iba a caer y que detiene el arca con la mano? Entonces vemos que algo que es corrompible tocó lo que es incorrompible, por eso se murió esa persona. No había hecho nada malo más que eso, que fue muy malo, porque la vida le costó la vida. Entonces, lo santo no puede ser tocado por la humanidad, pero a través de Cristo, es decir, por la humanidad de Cristo, tú y yo, fíjate, tenemos entrada al trono de la gracia, para hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué es esto? Por la humanidad de Cristo. Ningún ser humano podía entrar ahí a donde está el Señor, nada más porque sí. Aún el sacerdote solamente una vez al año entraba, y eso, si andaba algo chueco, algo le pasaba, le ponían un cordoncillo con unas campanitas, y si sonaban las campanas lo sacaban. Bueno, entonces vemos que eso ocupa el lugar central de la casa de Dios, el arca, ahí en el tabernáculo, ¿no? En el lugar santísimo, entonces lo que está es el arca, que tiene el propiciatorio, la caja con su oro y madera, que representa la vida humana y la vida divina del Señor Jesucristo. Bueno, ahora, la obra de Cristo, la obra expiatoria de Cristo, está representada en el propiciatorio. Acuérdate que Pablo dijo en Romanos, Él es la propiciación por nuestros pecados. Aquel hombre gentil que se golpeaba el pecho cuando un fariseo decía que le daba gracias a Dios por no ser como aquel. Ese hombre gentil decía, sé propicio a mí, que soy pecador. Entonces Jesucristo es la propiciación, dice que fue oído primero Él.
Fíjate qué interesante es cuando tú y yo sabemos y entendemos y oramos y adoramos a Dios por Jesucristo, quien es la propiciación por nuestros pecados. Él es propicio, delante de Dios es propicio para nuestros pecados. ¿Cómo podía hacer una propiciación por los pecados? Nadie podía hacerlo, excepto Jesucristo. Así es que, te lo repito, la obra de Cristo, la obra expiatoria de Cristo está representada por el propiciatorio, donde se derramaba la sangre para ser aceptados nosotros por Dios en el nombre de Cristo o en su nombre. Eso es lo que ocupa el lugar central de nuestra fe y eso debe ser lo primero. Fíjate, Dios ha revelado a su Hijo que es divino, o sea, el Hijo de Dios es divino y que se hizo hombre y que también murió por nosotros. Él no lo reveló, el Padre nos revela al Hijo y luego viene el Hijo y en Él nos revela al Padre. Entonces este Hijo que fue la revelación de Dios para nosotros, se hizo hombre y murió por nosotros. Y esto, mi hermano, es la esencia justamente del Evangelio. Entonces, el primer grupo, cuando había que trasladar el arca, esto está en el capítulo 4 del libro de Números, versículos del 5 al 12, había que ponerla y extender unos paños, ¿no? Así se extendían los paños de aquellos paños del tabernáculo, y entonces se cubrían con esos paños y con esas pieles, esos utensilios del tabernáculo, ese grupito de utensilios del tabernáculo. Había una cosa interesante aquí. Fíjate, todos los otros montoncitos de cosas o grupo de cosas que ahí venían cargando los levitas en segundo y tercer lugar, y las estacas y los otros muebles, todo estaba cubierto. Y lo que se veía por fuera eran las pieles de los tejones. Los tejones son, todos sabemos, una especie de roedor o ratones grandotes, ¿no? En el desierto que hay ahí en el Sinaí. Bueno, con esas pieles era que se hizo la tienda que estaba en el exterior, lo más exterior. O sea, el tabernáculo lo hacían con una especie de ratones o de roedores, no sé, ¿no? Lo que hacía que no tuviera ningún parecer, ninguna hermosura, y que aunque los hombres ya somos hijos de Dios, mi hermano, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no. Es decir, nosotros tenemos el paño azul con que se cubría la mesa. El azul y el púrpura era lo que estaba por dentro y por fuera eran estas pieles de tejones justamente. En cambio, el arca tenía por dentro las pieles de tejones y por fuera el paño azul. Entonces, el azul nos habla del cielo, nos habla de la divinidad, ¿no? ¿De la divinidad de quién? Pues de la divinidad del Verbo, de la divinidad de Cristo. Porque dice que las vestiduras del sumo sacerdote y también el interior del tabernáculo, dice que eran azul, púrpura y carmesí. Entonces, el azul representa la humanidad, cómo Él se hizo hombre para derramar su sangre. Ahí está la escarlata, la carmesí, que es el rojo vivo de su sangre, y está el púrpura, que es su condición de rey, que es una mezcla ahora del azul con el rojo, y entonces creo que en estos colores sale el púrpura. Como Él resucitó, entonces Él es divino y Él es humano. Él es el Señor, aleluya, tenemos que adorarlo. Fíjate todo lo que implicó cada aspecto del arca y todo lo que llevaban ahí envuelto y lo que simbolizan los simbolismos y los prototipos o las tipologías que había ahí, todas apuntan justamente al Hijo, quien es Señor. Él es Señor. Dice un canto, Él es Señor de los muertos o de la muerte resucitó, Él es Señor. Este canto está precioso para adorar a Dios. Es Señor, de la muerte resucitó y es Señor. Toda lengua confesará, no toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Así va ese canto. Entonces, Él es Señor. Fíjate, los reyes, ¿de qué color se vestían? Se vestían de púrpura. Hasta Herodes, cuando se estaba burlando de él, dice aquí el Evangelio, lo vistió de púrpura, pero él tenía una vestidura azul, solo que en la procesión de los muebles, el arca era la única que tenía el azul por fuera. ¿Por qué? Porque nos habla del Señor Jesucristo, que resucitó y su divinidad se traspasó o se transmitió, como la transferencia, como
cuando el Señor se transformó, se transfiguró, esa es la palabra, se transfiguró, ¿no? Hubo una transfiguración ahí en el monte con los discípulos, entonces su divinidad se traspasó cuando Él resucita, se transmitió como en la transfiguración, y entonces Él aprendió a ser glorificado, pero sigue por dentro siendo también un hombre, y más adentro siendo la misma persona que ya existía antes de la encarnación. Él es el Verbo de Dios. Entonces, ese era el oro que estaba por dentro, y cuando se hizo hombre, estaba obviamente acá en la tierra, pero él antes de esto estaba en la presencia del Padre, porque él estaba con el Padre y era el Padre, él era Dios. Entonces es la madera de acacia la que representa a su humanidad, y por eso fue que fue cubierto con oro, porque él fue glorificado, es decir, su humanidad fue cubierta con oro, su humanidad fue glorificada. Y por eso es que ese grupo de cosas del tabernáculo donde iba el arca no tenía un paño azul por fuera y los otros tenían el paño por dentro. Ahora, nosotros ahora, escuchen esto bien, esto que les voy a decir, nosotros ahora por dentro tenemos lo divino y por fuera somos un ratón. Hola, hermanos ratones. Algunos dirán, no, somos hijos de Dios, No, por fuera todavía somos ratones. Por dentro tenemos al Señor, o sea, nuestra apariencia todavía no ha sido, es decir, todavía no hemos sido glorificados con Dios. Es decir, somos tejones, pues, para que no sean feos ratones. Somos tejones. Entonces, ¿quién está aplicando la palabra? Un tejoncillo. ¿Y quién está escuchando el tejón? Otros tejones. Pero este tejón que predica la palabra por dentro tiene al Hijo, y ustedes, tejoncitos que escuchan la palabra, por dentro tienen al Hijo. Aleluya, también. Gloria a Dios por eso. Bien. ¿Qué está dentro de nosotros? Lo que el Señor nos dio. ¿Qué nos dio? Su naturaleza, su vida, su presencia, su espíritu, su corazón, todo. Se dio todo a nosotros y Él está dentro. Pero el Señor, lo que tenía adentro, ya lo tiene también por fuera. O sea, Él por afuera ya no es un ser humano como tú y yo. Él ahora, su humanidad fue glorificada, cubierta de oro. Y entonces lo que Él tenía por adentro, también lo tiene ahora por afuera. Entonces ya fue glorificado como el primero, dice la Biblia, el primogénito de los muertos. El primero en resucitar en gloria para nunca más morir, como hombre, obviamente. Otros resucitaron y se volvieron a morir, como Lázaro y el hijo de la viuda de Naín, que se encontró ahí cuando lo llevaban, ¿no? El Señor lo resucitó, pero volvió a morir. Entonces, pero Él resucitó, y la gloria por el primogénito, el primero en resucitar, e incorruptible, fue para Él, para nunca más morir. Esta gloria, Él fue cubierto, esta gloria de la resurrección por el Espíritu, para nunca más morir. Entonces, ahora viene también la gloria por afuera. Y por eso, mis hermanos, es que el arca tenía por dentro y por fuera el oro. Pero también dice Juan que ya somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Por eso te digo, en cierto sentido, todavía por afuera somos tejones. O sea, nuestro cuerpo se va a acabar, se va a podrir, se va a morir. Esta carne. Pero este cuerpo va a ser transformado y glorificado, y entonces seremos como Él. Porque dice aquí el apóstol Juan, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. 1 Juan 3:2. Y Pablo dice, cuando Cristo vuestra vida. Entonces fíjate, aquel que está dentro de nosotros, en nuestra vida, cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, dice, nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Aleluya. Colosenses 3:4. Y tendremos también, obviamente, un cuerpo glorioso, semejante al suyo. Vamos a hablar de otro aspecto de Cristo impresionante, que es en el que tú y yo tenemos que poner mucha atención. Obviamente en este, pero esto que vamos a hablar ahorita, tenemos que poner mucha atención. ¿Qué pasó con Jesús como hombre? Escucha esto que te voy a decir. Jesucristo fue perfeccionado
como hombre aquí en la tierra. Así es que vamos a ver aquí todo lo relativo a la encarnación, la humanidad integral del Señor Jesús o íntegra del Señor Jesucristo, porque Él asumió esta humanidad para realizarla en Él. Fíjate, esto debe adorar a Dios porque lo digo con un corazón de adoración. Él es varón perfecto. Aleluya. Él creció como hombre. Como Dios, Él no tiene que crecer porque Él es Dios. Aquí hay una excepción. Porque el crecimiento de Dios dentro de nosotros no es que Dios sea chico y luego crece en nosotros y es más grande. O sea, es en la medida que tú y yo le demos chance, Él va aumentando su gloria dentro de nosotros. En ese sentido, debe crecer el Señor dentro de nosotros. Pero Él como Dios no tiene que crecer. O sea, ¿cómo va a crecer Dios? ¿No? Él es inmutable. No necesita crecer. Pero como hombre, la Escritura nos testifica de Él. Dice que creció en estatura, creció en gracia y en sabiduría delante de Dios y delante de los hombres. Creció en estatura, creció en gracia y sabiduría delante de Dios y delante de los hombres. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Esto está en Lucas 2:40. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía, esto está en Hebreos 2:14-17, para podernos socorrer, Él debía ser en todo igual a nosotros, excepto en pecado. Todo eso implica a la humanidad. ¿Se acuerdan en el Evangelio, en este relato del Evangelio, cuando el Señor Jesucristo estaba predicando en la sinagoga en Capernaum y que el demonio se manifestó a través de los endemoniados? ¿Qué era lo que decían los demonios? Dice, sabemos quién eres, el Santo de Dios, el Hijo de Dios. ¿Qué hacían ellos? Ellos confesaban que el Hijo de Dios, santo, no, pero no quieren confesar que Él viene en carne. ¿Te das cuenta? Confesar, ¿sabes quién es el Hijo de Dios? El Santo. Pero ellos no querían confesar ni podían confesar que Él venía en carne. Nunca le dijeron, tú eres el Dios encarnado, tú eres el Hijo de Dios o el Verbo que se encarnó, te conocemos. Ahí no quieren conocer. Por eso todo espíritu que no confiesa que Cristo vino en carne no procede de Dios, sino es el espíritu del anticristo. Y los demonios no pueden confesar esto, ni lo confiesan. Ahora, ¿por qué ellos no querían confesar que Él vino en carne? Fíjate, porque fue en carne, ya lo hemos hablado esto, fue en condición de hombre, que Jesucristo fue aprobado en todo, cosa que le duele a Satanás. Por eso Él nos quiere reprobar. Quiso reprobar a Cristo. Si eres hijo de Dios, haz esto. Si eres hijo de Dios, lánzate de allá. Si eres hijo de Dios, haz esto otro. Escrito está, le decía. Y el Señor Jesús le decía, pero también está escrito así. Entonces, date cuenta que fue en carne, en la condición de hombre, que el Señor Jesucristo fue aprobado en todo. Entonces, escuche esto. Satanás fue vencido por Cristo en carne. O sea, para Satanás, esto fue una humillación por parte de Dios impresionante. Gloria a Dios que tiene la victoria sobre el diablo. Es la victoria de Cristo. Y ahora ese Cristo victorioso está en nosotros. Entonces, Satanás no solamente fue vencido por Dios, como Dios,
sino que fue el Verbo que se despojó y se hizo hombre y nació como un niño, vivió toda la vida humana por 33 años y medio, asumió nuestra naturaleza y fue desarrollando a la perfección todo esto y llevó la naturaleza humana a la perfección de la razón, la perfección de la emoción, la perfección de la voluntad, la perfección de la intuición, la perfección de todas las facultades humanas. Satanás estaba enfrentando justamente al Señor Jesucristo, quien es el hombre perfecto. Aleluya. Como hombre, Él fue varón perfecto. Él es el varón perfecto. Aleluya. Adoremos a Dios porque Él es varón perfecto. En Él fue perfeccionada toda, como te decía hace ratito, en la naturaleza humana, toda la razón, toda la emoción, toda la voluntad, toda la intuición, todas las facultades humanas. Como hombre, Él fue varón perfecto. Entonces la humanidad en Él fue perfeccionada. Él hizo esto para pasárnoslo a nosotros. Híjole, cuando nos medimos con el Señor de esta manera, decimos, estamos bien lejos, Señor, todavía. Y no porque el Señor no quiera pasarnos esto, porque nos lo va a pasar un día. Esta gloria va a ser nuestra también. Y dice la Biblia que la creación completa espera la gloriosa, esta es la gloriosa manifestación de los hijos de Dios, donde tú y yo vamos a estar en este perfeccionamiento con Cristo Jesús. Aquí yo no creo que nadie lo alcance. Ahí en Juan 17 dice, Padre, por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Este está en el capítulo 17, versículo 19 del Evangelio de Juan. Si no vemos esto, mis hermanos, no vamos a saber todo lo que nos ha sido dado y cómo fue conseguido. ¿Qué nos ha sido dado? La gloria y la perfección de un hombre perfecto. De uno que es el varón perfecto, Jesucristo. Él se hizo un hombre. Ahora, como hombre, Él fue tentado. Y por eso es que tú y yo podemos vencer la tentación. Él fue tentado también, pero Él venció. Entonces, no es necesario que tú cedas en medio de la tentación. O sea, necesitamos entender esto. Señor Jesús, tú pasaste por esto y venciste. Entonces, podemos decirle esto al Señor y decirle, cuento contigo. Señor Jesús, y arraigado en Cristo, creyendo, contando con Él, ¿no? ¿Por qué? Él es poderoso para socorrerte, porque Él no solamente está, mis hermanos, socorriendo como Dios, sino que Él también se santificó como hombre. Él fue perfeccionado. Él se santificó como hombre. ¿Para qué? Para que tú y Él, yo y Él, nosotros y Él, seamos santificados. ¿Te acuerdas que el aceite de la unción tenía ciertas especies de casia, de cálamo, de todo eso? Ya hemos hablado de esto. Entonces, todo esto que traía el aceite de unción, déjame ver si me acuerdo, la canela, era la canela, era el cálamo, la cadia, canela, no era la acacia, canela, cálamo y acacia. Bueno, eso figura, estos ingredientes que había en este aceite de la unción son figura de todo lo que él consiguió en su vida. ¿Te das cuenta? Fíjate. No, la mirra.
había mirra también. Mirra, canela, cálamo, acacia era. Mirra, canela, cálamo y acacia. Obviamente era el aceite. Él consiguió todo esto. Ahora, esto habla de su vida, habla de su muerte, habla de su resurrección, de su ascensión e intercesión, y entonces todo eso lo pasa a nosotros. Él es el aceite de la unción. Él es el buen óleo que desciende por las vestiduras. Tú y yo somos las vestiduras. Si él hubiera sido un hombre igual que tú y que yo, ¿cómo te va a ayudar? A mí me llama la atención cuando oramos. Voy a sacar un lápiz que necesito. A mí me llama la atención cuando nosotros oramos. Porque dice la Biblia, la oración del hombre espiritual es muy eficaz. ¿Te acuerdas de esa parte? Hay una oración que la Biblia le llama una oración eficaz. La oración eficaz del santo puede mucho. La oración eficaz de un cristiano puede mucho. Yo sé que bajo la soberanía de Dios hay muchas cosas que no logramos entender. Pero a veces mi pregunta ha sido esta. ¿Por qué en muchas ocasiones, pueden ser muchas las cosas que sucedan, ¿no? O las causas. ¿Por qué muchas veces cuando oramos las cosas no suceden? Dice la oración eficaz del justo. El único justo es Jesucristo. Y nosotros en Él somos justos. Entonces, un hermano que le ha dado entrada a la vida de Dios como debe de ser, su oración es eficaz. ¿Te das cuenta? Su oración es eficaz. Entonces, en esos ingredientes que tenía el aceite de la unción, él consiguió en su vida todo esto, pero también consiguió algo en su muerte y consiguió algo en su resurrección y ascensión, en su intercesión, y entonces lo pasó a nosotros. Por eso es que tú y yo podemos interceder. Padre, bendice a fulano. Padre, sana a él. Padre, llévalos con bien este tiempo. Señor, los sostenemos en tus manos. Señor, que predique la palabra con la unción de tu espíritu. Porque a veces, ¿saben qué pasa, hermanos? Tenemos que aprender esto. Tenemos que aprender a apreciar a todos los que predican la palabra. Y los que predicamos la palabra. Hay un dicho evangélico que me cae gordo, ¿no? Que un profeta no aguanta otro profeta. Pero tiene un fondo de razón por la carne y por el pecado que todos traemos, ¿no? Que nos creemos muy perfectos. Y a veces estamos muy lejos de ser perfectos. Somos, como los corintios, muy selectivos en a quién oímos para predicar. Este sí me gusta, ¿no? Somos así, es un pecado eso. Yo he estado fomentando entre el liderazgo en la iglesia que tenemos que aprender a escucharnos unos a otros. Tenemos que continuar escuchándonos porque de repente puede ser que los hermanos estén más llenos de Dios que yo y traigan algo de Dios fuerte y lo den y mi vida sea tocada por Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo consiguió algo con su vida. El Señor Jesucristo consiguió algo con su muerte. El Señor Jesucristo consiguió algo en su resurrección. El Señor Jesucristo consiguió algo en su ascensión. El Señor Jesucristo consiguió algo en su intercesión y lo pasa a nosotros. Todo lo que Él consiguió es nuestra herencia. Entonces Él pasa todo eso a nosotros. Por eso te decía, si Él hubiera sido un hombre igual que tú y yo, ¿cómo te va a ayudar? ¿Por qué? Porque Él no solamente vino a morir por ti y por mí, no vino solamente a morir por nosotros, sino que Él se santificó por ti y se santificó por mí. No solamente vino a morir, sino se santificó por nosotros. Hace mucho hablé de esto.
ahí en el Evangelio de Juan. Él venció, luchó. Dice, por la obediencia de un hombre, dice la Escritura, por la obediencia de un hombre. Esa obediencia fue hasta la muerte de cruz. ¿De cuál hombre? Del varón perfecto. Pero sabes que esto no empezó en la cruz. Esto no comenzó a partir de la cruz. Con más exactitud comenzó desde que empezó a existir como hombre. Desde ahí, él fue siendo fiel en todo fue siendo fiel. Fue siendo fiel, venció esto, venció aquello, logró esto, logró aquello. Y entonces logró muchas cosas en su vida, logró muchas cosas en su muerte, logró muchas cosas en su resurrección, logró muchas cosas en su intercesión, logró muchas cosas en su glorificación y nos lo transmite a nosotros. Porque luego Él viene con todo eso como espíritu edificante, 1 Corintios 15:45, y entra en nosotros y nos llena, aleluya, de Él. Debo admitirlo, mi hermano, a veces yo me siento vacío. Y no nos debemos sentir vacíos. Sobre todo cuando estamos pasando por ciertas pruebas o ciertas situaciones en la vida. Como que el ánimo se esfuma, ¿no? Dice, ¿y ahora? Pero gracias a Dios que hay un cuerpo que apoya y que ayuda. Y no es aprendernos de memoria ni religiosamente que debemos orar unos por otros, sino que de veras traigamos la vida de Dios para que nuestra oración sea la oración del justo que puede mucho. Aleluya. Fíjate, ya hablando de algunas cosas de la familia del Señor Jesucristo y de todo eso, debe tener mucho significado para nosotros que un hombre que aquí aparece en la Biblia, testigo del Señor Jesucristo, llamado Santiago, y otro llamado Judas Tadeo Lebeo, eran sus hermanos y crecieron con él desde que eran niños. Es decir, vivieron con él en su casa. Ellos conocían a Jesús como hombre, como ser humano lo conocieron, sus propios hermanos. Acá muchas veces entre hermanos ni nos hablamos. Estoy hablando de hermanos de sangre. El pecado ha hecho trizas nuestras vidas. Muchos hijos no les hablan a los padres. Muchos padres no les hablan a los hijos. El pecado ha hecho trizas nuestras vidas. Aunque nos queramos justificar, es que esto así, esto es por esto es por aquello. No, Señor. Aquí tenemos un testimonio bien impresionante de alguien que vivió con el Señor Jesucristo. Crecieron con Él. Y ahora ellos le estaban diciendo a su hermano mayor, el ungido. Así le decían, el ungido. Y no en burla, o sea, ellos le llamaban el ungido, le llamaban el Señor. No era cosa fácil seguramente. Porque hubo un tiempo que le dijeron, ve y manifiéstate allá y bla, bla, bla. Pero ve lo que había pasado después de lo que logró con su vida. A pesar de que al principio creían que estaba fuera de sí, hasta su mamá creía eso. Y sus hermanos y sus hermanas. Pero él continuó adelante y ahora todo lo que él logró nos lo pasó a nosotros por medio de su Espíritu. Así es que dos hermanos del Señor Jesucristo, dos hermanos que crecieron con él en su casa y que le conocieron, le llaman Cristo y le llaman Señor.
a su hermano mayor. Entonces, Santiago y Judas deben tener un peso importante por este punto de vista. ¿Por qué? Porque son de los que estaban cerca desde que eran niños. Vamos a Hebreos. Por lo cual debía, aquí nos detendremos, estamos hablando de la perfección del Hijo, que Jesús fue perfeccionado. Jesús fue perfeccionado. Entonces dice, por lo cual debía, y entonces debía ser en todo ejemplo a sus hermanos. ¿Para qué? Para venir a ser hombre, porque él crecía, es decir, como Dios no tenía que crecer, pero como hombre crecía en sabiduría, en gracia y en estatura. Y vamos a leer otra frase y dice, venir a ser misericordioso. Fíjate, él obedeció y aprendió obediencia porque él siempre había obedecido, siempre había obedecido. Y bueno, cuando fue niño obedeció, a eso me refiero, siempre obedeció. Pero a él siempre los ángeles le habían obedecido. Es decir, él decía, paz, paz, esto, lo otro, aquello, hagan acá, ahora tú vete para allá. Ahí está en Zacarías, ahí está. Hablamos de las teofanías de Cristo la vez pasada. Vuelve a repasar ese mensaje. Ahí está en YouTube, las teofanías de Cristo. Cómo se apareció aquí, Isaías testifica, Zacarías testifica, o sea, cómo testifica el Antiguo Testamento de las apariciones de Jesucristo. Entonces él mandaba el Señor cuando estaba como Dios, con Dios, en Dios, y era Dios, él mandaba a los ángeles, él mandaba a los arcángeles, él mandaba a los 24 ancianos. ¿Por qué? Te voy a decir por qué los mandaba. Porque todo fue hecho con él, en él y para él. Sean tronos, ahí están los 24 tronos, dice Colosenses, sean gobernantes, Él mandaba a los espíritus malignos. Él les mandaba ir, o les mandaba regresar, o les mandaba meterse, o les mandaba salirse. Él daba órdenes, pero aquí en la tierra como hombre, él tuvo que aprender a obedecer. Pues esto está tremendo, como hombre. Está muy grueso todo eso. ¿De qué estamos hablando? De que Jesús tuvo que ser perfeccionado. Entonces se hace hombre y viene un gran desafío, ¿no? Es el gran espectáculo para la misma Trinidad. Primero, como era él, y ahora la segunda gran cosa es ver la encarnación. Fíjate, él siendo un hombre, siendo probado en todo, esa era la parte final. Aquí en una palabra, ¿no? Se nos es dada como comparado con el universo. Dice Hebreos, visto de los ángeles, manifestado en carne y venciendo. Luego el diablo probándolo por todos lados. Lo probó por acá, lo probó por allá, lo probó por acá, lo probó por abajo, ¿no? Por todos lados. Vino para ser tentado. Entonces, cuando él comienza su ministerio en esta tierra, el Espíritu lo lleva al desierto y le dice, hijo de hombre, aquí te dejo porque viene sobre ti el perfeccionamiento. Parte de tu perfeccionamiento. Entonces se acerca a Satanás y empieza, con que esto, con que lo otro, ¿no? 40 días de ayuno. Nunca hagas 40 días de ayuno, mi hermano. Eso no es para nosotros 40 días de ayuno, a menos que en verdad Dios te diga ayuna 40 días, pero lo dudo, lo dudo. Ya cuando queremos ser superhombres, debemos tener mucho cuidado con los engaños religiosos del diablo y con las cosas que a veces nosotros queremos hacer para que Dios obre algo, ¿no? Señor, pues te torzo el brazo con ¿qué te parece si me pongo de fakir por 40 días para ayunar? Sí, pero, ese es un suicidio, ¿no? Pero Jesucristo ayunó 40 días porque era necesario. Acuérdate que el número 40 es un símbolo de prueba, pero prueba extrema, ¿no?
40 años anduvieron en el desierto, 40 días tardaron de llegar de Egipto al monte Sinaí, 40 días subió Moisés con Dios allá, el pueblo fue probado, en fin, el número 40 es el número de prueba, y aquí Jesucristo tenía que salir al desierto y ser probado, ¿no? Fíjate, aquí en una palabra nos es dado comparado con el universo. Dice, visto de los ángeles, manifestado en carne y venciendo, ¿no? Y el diablo probándolo por todos lados. Ahora, vino él al desierto, ¿para qué? Para ser tentado, para ser probado. Y como te decía, el mismo espíritu lo conduce a ser probado. Entonces estaba luchando como hombre. Por eso, mis hermanos, Satanás no le quiere confesar como hombre, porque dice, ¿cómo es posible que alguien de carne me venció a mí siendo espíritu? Satanás es un espíritu, pero un hombre de carne, aleluya, lo venció Jesucristo, el varón perfecto. Ahora, en el tiempo, en la historia, él venció. Y ahí debía ser semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo, dice Hebreos. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. No podemos olvidar esta parte de la obra de Cristo, mis hermanos. Verdaderamente, ciertamente, Él murió para que seamos perdonados, pero Él padeció siendo tentados para poder socorrer, dice aquí la Escritura, a los que son tentados. No solamente como Dios, sino como hombre, es que fue que Él consiguió la victoria. Por eso, Él es el único digno de abrir el libro. Es el único digno como hombre de abrir el libro. Ahí está en Apocalipsis. Vamos a lo que sigue. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se puede compadecer o que no pueda compadecerse, sino para que fuera misericordioso como hombre, aprendió. Fíjate, uy, esto está bien tremendo. Él se hizo hombre para poder compadecerse. Es decir, como Dios, fíjate, como Dios se tuvo que hacer hombre para experimentar lo que nosotros pasamos. Él dijo, voy a tener empatía con mi creación, con el hombre. Y entonces se hace hombre. Y seguramente Él dice, esto está bien tremendo para que este pobre la pueda pasar solo. Entonces Él nos socorre en los tiempos difíciles. Que Dios nos perdone a todos por no haber acudido en cada prueba a aquel que era capaz de socorrernos. Y sucumbimos ante ella. Hay pruebas de mil maneras. Tan solo cuando estamos hablando somos probados, porque ahí se manifiesta quiénes somos o qué traemos adentro. Pero gracias a Dios por Jesucristo, el varón perfecto, sino para que fuese misericordioso como hombre aprendió, dice aquí. Fíjate, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, dice Hebreos 4, 14 al 16. Y fue un hombre en todo igual a nosotros, solamente que Él nunca pecó. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres perfecto. Perfeccionaste la humanidad en ti, Señor. Venciste, fue uno de tus logros. Y ahora tú con esa victoria veniste a morar dentro de nosotros. Bendito sea tu nombre. Y confesamos, declaramos que tú eres poderoso, Señor, para socorrernos en el tiempo de prueba. Aleluya. Así es que
Él no pecó, aunque fue en todo semejante a nosotros, ¿no? Adán, mis hermanos, tomó la naturaleza humana y a Adán el poder de la naturaleza humana lo rindió al pecado. En cambio, el Señor Jesucristo hizo exactamente lo contrario, dice aquí la Escritura. ¿Qué hizo? Venció al pecado en la carne, cosa que Adán no había logrado. Entonces, Cristo vence al pecado en la carne como hombre y condena al pecado en la carne y crucificó al viejo hombre y a nosotros con él, dice la Escritura, y entonces Él venció a Satanás. Gloria a Cristo, aleluya, por la victoria tan grande. Qué tremendo, qué tremendo. Fíjate, Adán recibió una naturaleza humana sin pecado, pero la rindió al poder del pecado. Entonces, Jesucristo no permitió que el pecado venciera la naturaleza humana en la que Él le había concedido el Padre venir o había venido. No lo permitió, sino que condenó al pecado en la carne. Él dijo, Satanás nada tiene en mí, nada, nada, nada. ¿Quién de nosotros puede decir, Satanás no tiene nada en mí? Ninguno, 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 ninguno. De repente somos peleoneros, hablamos más de la cuenta, guardamos rencores, criticamos, decimos, somos imperfectos hasta el zapato. Pero Jesucristo como hombre pudo decir, Satanás nada tiene de mí. Y luego dijo algo bien tremendo, ¿quién de ustedes me acusa de pecado? Fíjate, si yo te preguntara a ti, si me puedes acusar de pecado, seguramente tu parte de pecado me va a acusar porque Satanás es el acusador. Pero si tú como hijo de Dios me has sorprendido en algún pecado, bueno, tú me puedes decir, tú has pecado en esto y en esto y en esto. Y te voy a decir, sí, he pecado. Y tú has pecado. Pero Cristo decía, ¿quién me acusa a mí de pecado? El diablo nada tiene en mí. Nada, nada, nada. Fíjate, ninguno. Solo falsamente, pero realmente ninguno. Ningún hombre puede hacer esto. Al menos que alguien que sea mentiroso y diga que no ha pecado, porque el que dice que no ha pecado le hace mentiroso a Dios. Y la verdad no está en él. Entonces tú puedes decir, pero el hermano Full Heart, ¿no? Ese hermano Full Heart ha pecado. No, pero es que yo oí que el otro hermano dice que él no tiene pecado. Es un mentiroso. Y está haciendo a Dios mentiroso. Porque el único que no tiene pecado se llama Jesucristo. El que fue el varón perfecto porque fue perfeccionado. Y la prueba de que él no tuvo ningún pecado es que Dios lo resucitó de los muertos. Aleluya. 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 Ya estaba profetizado que no habría engaño en él. No habría mentira en él. No habría pecado. Y por eso, mis hermanos, él estaba tipificado en un cordero perfecto. El cordero pascual o el cordero de Pascua. Porque Jesucristo es perfecto, varón perfecto. Perfeccionado a causa de su obediencia. El que en su vida como Dios mandaba a los ángeles, a los arcángeles, mandó que fuera la luz, mandó que fuera el universo, mandó que fueran las aguas, mandó que fueran los animales, las bestias, las aves. Él mandó todo eso. Pero de repente seas hombre y tiene que aprender a obedecer. Y entonces él va ganando en cada parte de su vida la victoria para nosotros. Esto está impresionante. En verdad está impresionante. Qué tremendo. Y Dios al resucitar de los muertos
testifica de su perfección. Ya se había hablado de él, insisto que no habría mentira, ni había engaño en su boca, no habría pecado. Estaba tipificado por un cordero sin defecto, que fue examinado meticulosamente. 4 días tenía que ser examinado un cordero para antes de ser presentado en la Pascua. Cristo subió a Jerusalén y fue examinado por los escribas, los fariseos, los saduceos, por el Sanedrín, por testigos falsos. Todo el mundo estaba viendo a ver qué defecto le hallaba. Nadie le pudo hallar ningún defecto. Y él mismo, mis hermanos, él mismo con su actitud, con su vida, dejó sin palabras a los otros. Luego, hubo uno que lo traicionó, lo vendió y ese mismo se ahorcó. Y este que lo mandó matar se ahorcó, y los que lo acusaron jamás lo pudieron acusar por un pecado, sino lo mataron por quien él era. ¿Quién era él? El Hijo de Dios, bendito Hijo de Dios. Bendito Hijo de Dios. Bendito Hijo de Dios, Jesucristo. Por eso lo mataron. El Hijo del Hombre, que vendré en gloria, lo cual es verdad, fue muerto por causa de lo que él era. Insisto, porque él era el Hijo de Dios, era el Hijo del Hombre, iba a venir en gloria, aleluya, eso es verdad, y por eso fue que lo crucificaron. Pero él como hombre fue examinado, dice aquí la Escritura, y por eso él habla de sus pruebas, cuando Pedro le dice, Señor, nosotros hemos dejado todo para seguirte, ¿qué más tendremos? Y el Señor le dice, vosotros que me habéis acompañado en mis pruebas. Y les dice lo que tendrían en él. Qué tremendo. Qué tremendo. Bendito sea tu nombre, Señor. El Señor les dice, ustedes tendrán aquí en la tierra 100 veces más y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Quiénes? Aquellos que estuvieron con él en sus pruebas. Él dijo, ¿me acompañaste o me acompañaron en mis pruebas? O sea, él vino a ser probado, fue llevado al desierto, como veíamos, dice aquí el Evangelio, para ser probado. Él tenía que ser probado como hombre. Si él caía, mis hermanos, nadie se salva. Y escuche esto. En su persona, en la persona de Cristo, estaba en juego toda la humanidad. Toda la humanidad. Toda persona. Eso es lo grande del Señor. Aleluya. Por eso el diablo quiere decir que es solamente una historia, que es un fantasma. Obviamente el Señor le tapó la bocota con una bofetada. Por eso el diablo tiene una rabia contra lo que es él y su obra. Tiene un odio. Pero el Señor quiere que tomemos lo que Él es, lo que Él hizo, lo que Él consiguió. Y entonces por medio de la fe lo asumamos mediante el Espíritu. Él es poderoso para socorrer cuando somos tentados. Porque dice aquí Él fue tentado. Y entonces Él nos puede socorrer por misericordia. Él tiene misericordia de ti y de mí en nuestras tentaciones. Y tiene poder para socorrerte a ti y para socorrerme a mí. Qué tremendo. Entonces dice, tenemos tal sumo sacerdote. Qué gloria más grande. No solo tenemos perdón, sino también tenemos esto. Entonces, cuando estemos, mis hermanos, en medio de la tentación,
acordémonos, Señor Jesús, tú pasaste por lo mismo y tú venciste. Entonces tú me puedes ayudar. Mira, aquí hay algo a lo que nos enfrentamos. Si tú y yo caemos es porque queremos caer. Así de fácil. ¿Caer en qué? En pecado. Si tú y yo caemos es porque queremos pecar. Pero no es necesario que nosotros caigamos y confiamos en semejante hombre, Jesús el Hijo de Dios, el varón perfecto. Entonces, si acudimos a Él, si lo invocamos y creemos y contamos con Él, dice la Escritura, Él te considera muerto al pecado y te considera vivo para Dios por medio de Él. Esto es glorioso, realmente glorioso. Estamos vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces, por eso dice aquí, dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, tú y yo, nosotros, en Él, mi hermano, vencimos. Tú y yo vencimos, en Él somos más que vencedores, dice aquí la Escritura. Dice que en Cristo somos más que vencedores. Llevamos ya una hora, le voy a parar aquí para continuar la siguiente vez en cómo es que nosotros en Él vencimos. Quiero que consideremos esto. Todos los logros de Cristo, cómo Él estaba tipificado desde tiempos antiguos, con oro por dentro y por fuera en el propiciatorio. Luego, como en las otras partes del tabernáculo había madera cubiertas de oro que tipifica la humanidad y la divinidad de Cristo. Y acuérdate que los utensilios del tabernáculo se envolvían con azul púrpura, pero también con pieles de tejón. Y Jesucristo, ahora en su resurrección y por haber aprendido la obediencia y todo esto que te hablé ahorita, Él tiene la gloria por dentro y tiene la gloria por fuera, gloria que nos va a dar a nosotros en el día de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Por lo pronto, somos tejones. O sea, esto tiene que ser transformado a la imagen y a la gloria de Dios para estar por dentro y por fuera, como el Señor Jesucristo, ser oro por dentro y por fuera. No iguales en deidad, pero con su naturaleza, llenos de Él, revestidos de Él, absorbidos por Él, cubiertos por Él, salvados y glorificados por Él. Él aprendió la obediencia, se santificó por nosotros. Vino para ser probado, el Espíritu lo llevó al desierto, ahí el diablo lo probó. Fue examinado por los sacerdotes como cordero, que tenía que ser examinado para el sacrificio de la Pascua, pero no hallaron ninguna culpa en Él, le mataron por lo que Él era, porque Él era el Hijo de Dios. Por eso le crucificaron. Porque Él como hombre fue examinado y no le hallaron ningún solo defecto. Él les dijo a los discípulos, ustedes, cuando le dijo uno de ellos, Señor, pues hemos dejado todo por seguirte a ti, ¿qué vamos a obtener de esto? Dice, 100 veces más aquí cosas y allá la vida eterna, por cuanto me habéis acompañado en mis pruebas. Uf, qué tremendo. Oh, hermanos, si esto no nos motiva a mejorar, no sé qué nos puede motivar ya. Pero glorifiquemos a Dios con una oración y le voy a dejar ahí para hablarte después de nosotros en Él somos vencedores. Te voy a hablar de esto, pero la siguiente vez. Padre de gloria,
Lo único que puedo hacer ahorita con mis hermanos que están escuchando, Señor, es adorarte a ti, Señor. Adorarte, 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 porque tú eres digno de ser adorado. Bendito seas, Hijo de Dios. Señor, tú cuando estabas con Dios como verbo en la eternidad. Señor, tú diste órdenes a todos, a los ángeles, a los arcángeles, a los ancianos en sus tronos. A los ángeles buenos y malos les ordenaste. Porque tú eres el que ordenas, Señor. Pero cuando te hiciste hombre, tuviste que aprender obediencia. Desde que estuviste con tus padres. Y gracias, Padre, por Santiago y por Judas, tus hermanos, que vivieron contigo y que ellos hablan en la Escritura y tienen un peso glorioso en este sentido, Señor, por haber convivido contigo, Señor, en tu casa cuando estuviste con ellos o cuando ellos estuvieron contigo. Y ahora, después de tu muerte y resurrección, te llaman Señor y te llaman el ungido. Aleluya. Y te adoran también. Oh Padre, gracias por Jesucristo nuestro Señor. Recibe la gloria y la adoración, Señor, por todo esto. Y bendice a mis hermanos, Señor. Guárdanos en salud. Guarda, Señor, nuestra economía. Guarda a sus familias, a nuestras familias. Y guarda tu obra en nosotros en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Aleluya. Dios les bendiga. Y nos vemos o nos oímos y nos vemos el domingo, primero Dios, para continuar hablando acerca de esta preciosura de Hijo de Dios, la preciosura de Jesucristo, que ya hemos abarcado bastante, pero vamos a seguir abarcando más. Bendiciones.